Hola, bienvenidos a Controversia. Tenemos un tema muy interesante preparado para nuestro programa de hoy. Hoy el último programa de esta temporada. Tenemos un tema importantísimo, el reavivamiento y la reforma. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar nuestro programa. Hay mucho que decir respecto al tema de reavivamiento y reforma. Si ustedes en casa tienen algo que compartir, alguna duda, alguna pregunta o algo que no quede claro en este programa, recuerden que siempre pueden contactarnos, no solamente a nosotros, sino también a nuestros especialistas, a nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Empecemos hablando un poquito de esa palabra, reavivamiento. ¿Qué es reavivar? ¿Qué se entiende por reavivar? Cuando yo estoy así como que desanimado, así frío, aburrido, no quiero hacer esto, entonces alguien como que hay algo, un incentivo o alguien que viene y me anima, ¿no? Reavivar también se ve en los accidentes, de repente un choque automovilístico y la persona está al borde de la muerte, llegan los médicos y dicen no, hay que hacerle reavivamiento. Y hacen o también hay un fuego que está encendido, pero en un momento ya como que se quiere apagar. ¿Qué haces? ¿No? Tienes que reavivar ese fuego, tienes que como que hacer algo para que vuelva a chispa y a tener chispa y a tener más. Si vemos el reavivamiento como tal, traer a la vida, volver a ponerlo en apogeo, en goce, en la expresión máxima de en lo que está. Cuando hablamos en nuestro contexto actual, hoy, de acuerdo a la Biblia, nos encontramos en un estado laodicense. ¿Qué es el estado laodicense? ¿Cómo podemos entender esto con el mensaje de reavivamiento? Bueno, en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos esa palabra Laodicea, ¿no? Que es una iglesia que más que nada tiene que representar a un periodo de la iglesia que tiene que ver con los últimos días. Y la característica de esta iglesia es que esa iglesia pretende ser rica, esa iglesia pretende tenerlo todo, pero la verdad es que son tibios, ¿no? Son tibios, no son ni calientes ni son ni fríos. Entonces esa tibieza a veces no es algo bueno, ¿no? No se dan cuenta que están en la nada, que están desnudos, porque ven lo superficial nada más. Y no pueden ver. Exacto. ¿Será que ese estado de estar tibios es que lo hacemos que nosotros lo sabemos todo? ¿Será eso también? ¿O será que ese estado también es una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual ahora? A ver, cuando uno se ducha, pongamos un ejemplo así, ¿no? Sencillo, de repente algo arrancado, pero cuando uno se baña, ¿qué prefiere, el agua fría o el agua caliente? Tibia. A mí caliente, no sé por qué. Wendy, la verdad. No, de verdad, por caliente. eso está medio tostadito también, ¿no? Sí, Por el agua. Pero normalmente el agua tibia siempre es más cómoda. ¿Tendrá algo que ver ese estado de comodidad, que no muy frío ni muy caliente, tenga que ver con el mensaje? Explicándolo un poquito mejor. ¿Qué piensa la gente respecto a que el estado de estar tibio es malo? ¿Por qué? ¿Por qué es malo? La Biblia dice que es malo, pero si lo vemos en la práctica, como que es cómodo en realidad. Entonces, ¿a qué se refiere el mensaje bíblico cuando dice tú no eres frío ni caliente, eres tibio? Es un estado neutral donde no hay compromiso. O sea, no hay el seguir, avanzar, el perseverar, simplemente, bueno, no me conviene, me voy. Justamente la gente entonces empieza a buscar su propia comodidad y se pierde el sentido de seguir a Dios porque ya no lo tienes en ti mismo. ¿Pero a quién no le sucede? Que ya lees la Biblia en la noche antes de acostarte y ya con eso dices, ya estoy bien, tuve un momento con Dios. O sale determinada persona a predicar y vamos a hablar de tal cosa. Ya me la sé. Lo he escuchado, Y salgo al patio atrás. O te sentás y en vez de escuchar te pones a pensar en otra cosa. Y saco el celular y me pongo a jugar, o ahora me meto a mi cuenta en el Facebook, abro mis cosas por internet mientras todo el mundo está hablando. Entonces, si no dicen, vamos a la iglesia, ¿para qué? No, si no... Y si lo puedo ver por internet. Claro. ¿Sí o no? Estoy en mi cama, miro el culto por internet, estoy cómoda en mi lugarcito. Es como si ya no valoráramos lo que antes era seguir a Cristo. Si no voy, hago chacota con mis amigos porque es lo único que le encuentro sentido ahí en la iglesia, otra cosa ya no veo. Y cuando intentas dar a conocer a tus amigos, haces todo lo contrario. Eso es peligroso. Es peligroso porque a veces cuando te conviene te muestras caliente. La iglesia bien bonito, ¿no? Pero con tus amigos que no son cristianos,
quieres estar en el grupo y tienes que seguir lo que ellos hacen. Es como la temperatura del ambiente. Ahora estoy así, después me enfrío. Afuera necesito estar frío porque ¿de qué me sirve estar caliente con los demás? Que siempre nos damos cuenta que hacemos ese cambio brusco o que estamos en timidez, en tibieza. Si no, acordémonos cuando éramos niñitos, ¿se acuerdan cuando nuestra mamá nos vestía así bien lindos con nuestro terno, nosotros con nuestro vestido? Y ahora cómo es que nosotros vamos a la iglesia, de repente escondemos de repente la Biblia. No solamente en el caso de los que tuvieron la opción de ser cristianos o de nacer en un hogar cristiano, cuando vemos a la gente en la iglesia, toda la gente está gozosa, alegre, lista para hacer, vamos a hacer esto, hermanos, y vamos todos, o en realidad lo que encontramos dentro de las puertas de ese lugar santo que vendría a ser el templo es otra realidad. Están todos cómodos sentados en las sillas y esperan que las personas más de edad actúen y trabajen en tu lugar. Claro, y en su mayoría lo que encontramos en ese lugar santo solo son sillas y a veces vacías. Sí, están vacías. O si hay gente, nadie sabe lo que hace, o están ahí sentados esperando que alguien dirija. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van a una iglesia en la mañana y la iglesia está llena. La tarde. Y vas a la tarde. No está mañana y eso, al principio está vacía, como que un poquito van llegando de uno a uno y después se va en la tarde y ya, ¿qué pasó? Pero también se ve como que la gente nueva que recién conoce la iglesia tiene más ánimos y aquellos que siempre han estado en la iglesia van perdiendo esas ganas de seguir. Ellos llevan ese concepto. Yo vi a la iglesia más llena. Ellos llevan ese concepto que dicen, estoy conociendo a la iglesia y yo sé que aquí voy a tener un revivamiento. Y llegan temprano y ven que la iglesia está vacía y como que se empiezan a decepcionar. Dicen, oye, así son ellos, la religión de ellos es. Poco a poco te puedes ir aburrida. Sí, cuando hablamos de reavivamiento, ¿existirá en realidad la necesidad de un reavivamiento dentro del cuerpo de la iglesia? Porque cuando alguien está desanimado, o pasa aquí, ¿no? Cuando hemos grabado todo el día, por ejemplo, ¿no? Y estamos en el último programa, y estamos todos así, de repente viene alguien de la producción y dice, vamos muchachos, ya falta poco. Te vamos a invitar pizza si acá rápido. Exacto, una cosa te revivas. Y eso como que te anima más, no levantarte. ¿Será que la iglesia hoy en día necesita algo parecido? ¿Será que necesitamos una condición o un empuje para Porque si bien es volvernos- cierto, la iglesia tú ves y te dicen ya, tales van a hacer la escuela sabática o tales van a tener sermón y siempre ves a los mismos, un grupo pequeño, reducido. Y el resto de la iglesia está así como... Que muchos jóvenes no le encuentran moribunda. sentido de estar siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Dicen, ¿para qué es esto? ¿De qué me sirve esto? Lo encuentran final, aburrido. Mis padres decían tal cosa va a pasar y sigues pasando el tiempo, pasa el tiempo y todo es igual. ¿Y será que el revivamiento se tiene que hacer en conjunto en la iglesia o cada persona y la iglesia en forma individual? Claro, ¿y por cómo sí misma? cómo nos imaginamos una persona reavivada o una iglesia reavivada? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Cómo podemos detectar que alguien realmente está siendo Tú lo- reavivado? O Tú sea, lo ¿cuáles ves, son sus tú lo ves características? cuando reavivan, por ejemplo, el paciente. El paciente sale después y dice, oye, qué bacán, pude sobrevivir y empieza a hacer todo lo que Que a nunca veces hizo los en su jóvenes vida. Y va si a lo haber- aplicas en la iglesia, estás muerto y necesitas reavivamiento. Se supone que al reavivar debería ser igual que el ser humano Algunos cuando le jóvenes das la dicen, oportunidad voy a de los vivir. juegos sociales, voy a tal campamento, o voy a tal actividad. A ver, el joven dice, estoy feliz, estoy animado, pero después sigue siendo lo Tomemos en cuenta algo que creo que debemos discutir o que debemos conversar aquí. Es el hecho de qué estamos entendiendo por reavivamiento. Porque si vemos, por ejemplo, desde el punto de la psicología y vemos la homeostasis o la homeostasis, ¿verdad? Tenemos los límites. El límite del ánimo cuando estamos muy felices y un límite que cuando sobrepasamos en el estado de estar tristes se convierte en un problema. Si hablamos de que es oscilante, sube y baja, de acuerdo a las actividades del día, el cansancio, la alimentación que tengamos. Entonces, si hablamos de reavivamiento, estamos hablando de subir y quedarnos arriba todo el tiempo. ¿No será eso algo que llegue a cansar, llegue a enfermar de repente? Porque si vemos, hay muchas iglesias que hablan de reavivamiento. Vengan, este culto te va a reavivar, te va a cambiar la manera de ver las cosas. Ven, sé feliz con nosotros, Dios te ama, que esto que el otro. Y tú vas al culto y de verdad, tú llegas al culto y ¡wow! Y cuando tú sales estás, ¡wow! Esto fue lo máximo. Entonces, ¿será eso reavivamiento? Claro, y en la semana, ese wow, ¿no? Como dice Caleb, ese wow. Y en la semana, ¿qué pasa después? ¿No? Vienen los problemas, vienen las dificultades. Y ese reavivamiento
parece Se que va, es necesario, desaparece. supuestamente tiene que ser cada, no sé, ¿cómo será? Porque la gente Es como si en cae realidad picada. se tomara a la asistencia a la iglesia como una dosis de alegría, por decirlo así, Claro, ¿no? que- Toda la semana, wow, no pasa nada. Y una dosis, necesito una dosis. Y Porque llego- voy a ir a inyectar Entonces, Un reavivamiento. acelerador, ¿no? Entonces, Solo el tomando culto en de cuenta iglesia. todo esto, ¿será que el revivimiento nace de cada uno de nosotros? Ahora- Porque esperamos que todos estén así animados para yo estarlo. Darte para que te No, y más que eso, una tendencia que tenemos que mencionar y sin ánimos de ofender a ninguna otra denominación es que parece que los estándares de los principios bíblicos se han tenido que bajar para que la gente pueda alcanzarlos. Me explico. Hay ciertas normas en la Biblia, principios de comportamiento, de alimentación, principios doctrinales, que cuando uno lo ve dice, wow, esto es mucho que cumplir, y muchos se le echa la culpa a la religión. Mi religión no me permite esto, mi religión no me permite aquello. Entonces, mejor me voy por una que me permita hacer más cosas. Que me permita Entonces, disfrutar se la vida. baja el estándar y pareciera raro, pero hay gente que piensa de la siguiente manera. Si yo voy a esta iglesia que tiene sus reglas, sus normas, etcétera, etcétera, la verdad yo no me siento bien. mío. Pero si voy a esta que no me exige mucho, etcétera, etcétera, y cantan y saltan y hacemos muchas cosas y yo salgo alegre de la iglesia y digo, sí, Jesús me ama y tengo que decirle a alguien, ¿será eso reavivamiento? ¿No Entonces- será en realidad algo como una fe barata? Entonces, Caleb, ¿cuál es el verdadero reavivamiento? ¿Solo será en sentimientos? Ujú, justamente Caleb hablaba, ¿no? Me siento bien y después me siento mal. Entonces, ¿será que el revivamiento es sentimentalismo? Es ¿Será cuestión de una actitud que siempre tiene que estar permanente. Y que Más te allá lleve a de hacer una un actitud, cambio, un compromiso. Ahora, más allá de eso, dentro de las iglesias se habla de la fe, se habla de vamos a hacer cosas, se habla de las obras y también se habla del amor de Dios, se menciona la gracia. Fe, obras y gracia. ¿Tiene esto alguna relación con el reavivamiento? Si yo no entiendo bien qué es la fe, no comprendo bien lo que es la gracia, ¿qué resultados, qué obras voy a poder expresar? Entonces, tomando en cuenta que solamente me preocupo una vez a la semana o simplemente no me interesa, ¿estoy preparado? ¿Puedo decir yo soy un cristiano, soy un seguidor de Jesús? En realidad necesito un reavivamiento. Con todas estas respuestas y con más preguntas, vamos a volver en el siguiente bloque. Estamos tratando un tema importantísimo, el reavivamiento y la reforma. No se vayan, que seguimos con más en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso. Este es el último programa de esta temporada. Ya estamos con nuestro especialista. Él es el licenciado Álvaro Rodríguez, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Es un gusto siempre estar con ustedes y una alegría compartir estos momentos en Controversia y a ver si nos reavivamos y reformamos un poquito más. Hablemos un poquito de la realidad en la cual nos encontramos, que vendría a ser el estado laodicense. ¿Qué podríamos mencionar respecto a lo que la Biblia menciona a nuestra realidad? La iglesia laodicense es una de las iglesias que aparece en Apocalipsis. Entre el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis encontramos 7 iglesias. Estas 7 iglesias representan en la profecía bíblica el desarrollo histórico de toda la historia de la iglesia, desde sus inicios hasta la segunda venida de Jesucristo, como lo revela la palabra de Dios. La Odisea es la última iglesia. La Odisea significa el pueblo del juicio. Laos, que significa pueblo, y Dikeo, que significa juicio. Nosotros consideramos que a la luz de la palabra de Dios, el juicio investigador empezó en 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. A partir de ahí empezamos a contar la historia de la iglesia denominada la Odisea. A esa iglesia se le hace una reprensión y es bastante dura. Apocalipsis 3, versículo 15 en adelante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Cuál es la condición de esta iglesia? No solamente tibieza. Que se hace llamar que está rica, que tiene. Se no considera esa- rica. Se Aparenta. considera que tiene todo. Ustedes son cristianos, ¿verdad? Ujú. Sí. Así es. Y somos consideran cristianos. que la Biblia les enseña lo que deben hacer y podría ser que alguno se crea más que otro o que tiene lo suficiente para ser salvo porque conoce la palabra de Dios, conoce la verdad Se y se cree rico. se dice que la iglesia de la Odisea necesita un reavivamiento,
Pero ¿en qué consiste realmente ese verdadero reavivamiento? Ok, Apocalipsis nos da la respuesta. Esta iglesia se cree rica, pero mira lo que le dice Dios. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿A quién le gustaría que le digan miserable? A nadie. A nadie. Esta iglesia cree que está bien, pero no está bien. Y el Señor le da una receta como buen médico. Por lo tanto, te aconsejo, versículo 18, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí encontramos el reavivamiento. El reavivamiento es entender cuál es nuestra condición y tener el deseo de cambiar esa situación. ¿Será que se puede omitir unos principios para alcanzar el reavivamiento? No, al contrario. El reavivamiento es entender cuáles son los principios divinos y darme cuenta que yo estoy por debajo de ellos. Entonces digo, alto, me falta algo, no estoy bien, tengo que mejorar. Existen aquellos cultos en los cuales abunda mucha música, mucha exaltación, mucha emotividad. ¿Será realmente eso reavivamiento? ¿O en qué está basado el reavivamiento? Bueno, en la Biblia encontramos varias ocasiones en que el pueblo fue reavivado y reformado. Y yo tengo uno, yo gustaría que ustedes lean Segunda de Reyes 22 y 23. Allí encontramos una de las reformas que a mi parecer es increíble. Josías era el rey, empezó a los 8 años. A los 18 años de su reinado sucedió algo espectacular. Empezó a hacer una reforma. Dentro del santuario de Jehová habían imágenes de otros dioses. ¿Y qué hizo este rey? Empezó a sacar esas imágenes de ahí y empezó a matar a sacerdotes idólatras. Había sacerdotes que ministraban en el templo de Dios, en el templo de Jehová, que también ministraban para Acera, para Astarte, para Moloc, para Baal, dioses paganos. Ahora, ¿cómo o por qué sucedió eso? Déjenme leerles 2 pasajes aquí en la Biblia. En el versículo 11 del capítulo 22, la Biblia dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Allí encontramos la reforma, el reavivamiento. A causa de la palabra de Dios. Le leyeron la Biblia, le dijeron que algo estaba mal y él rasgó sus vestidos en señal de arrepentimiento y profundo dolor. Luego de eso vino la reforma. ¿Es el reavivamiento una situación constante o es algo que sucede una vez? Porque si lo vemos si lo vemos como tal, ¿no? Que es volver a estar animoso, encaminarse nuevamente, pero eso pareciera demandar mucha energía. Y va a llegar un momento en que esa energía se va a terminar. Entonces, otra vez voy a volver a lo mismo. ¿O cómo es que funciona en realidad el reavivamiento? El reavivamiento, para empezar, no es emotivo. No se trata de sentirme mejor o que me siento mal o que me siento bien. No. La reforma en los días de Josías fue a causa de la palabra de Dios. La Biblia le dijo, no están haciendo bien las cosas. Entonces el rey entró en conciencia y dijo, sí, es verdad, no estamos haciendo bien las cosas, vamos a cambiar las cosas, viendo la reforma. No fue por un sentimiento, ¿será que ya no me siento bien con estos diosesillos? Yo necesito uno que sea mejor. No, se enfrentó con la palabra de Dios. Y la juventud de hoy en día tiende a ser muy emotiva, el posmoderno tiende a ser muy emotivo. Bueno, a mí me parece que eso está bien, yo siento que eso me hace sentir mejor. No es sentimiento. Eso me acerca a Dios muchas veces. Se utiliza esa frase, esta situación o este lugar lo hace muy complicado. Por acá lo hacen más sencillo. Si todos los caminos llevan a Dios y Dios ama a todos, entonces este grupo creo que encaja más conmigo. ¿Será esa la manera correcta de entender el reavivamiento? Claro, como dice Carlos, ¿cómo podría diferenciar entre un verdadero y falso reavivamiento que yo podría tener? Bueno, tengo aquí en mis manos un libro de una escritora conocida, Elena de White, y ella menciona algo interesante. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Un poquito más adelante,
ella sugiere lo siguiente: mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. En eso consiste el arrepentimiento, no en un sentirme mejor. No, bueno, aquí esta música o esta iglesia o esta cosita me hace sentir mejor y como que me acerca más a Dios. No. El verdadero arrepentimiento es una cuestión puntual. Oración, confesión de pecados, humillación de mi ser ante Dios y arrepentimiento. ¿Qué hay de aquellos que se sienten prácticamente olvidados por Dios, que se sienten que lo que han hecho en su vida ya no da para que Dios les pueda perdonar? Ni siquiera ellos tienen esa capacidad para decirle, Señor, hice esto. Tienen miedo de que realmente eso sea para nunca más volver. Dos cosas. Recordemos que no está basado en sentimiento. La persona que dice, yo no creo, no siento, no considero que Dios pueda escucharme, dijimos en qué está basado el arrepentimiento. ¿En qué está basado? En la palabra de Dios. Cuando una persona que se siente desdichada, olvidado de Dios o como quieran llamarlo, cuando se enfrenta con la palabra de Dios, ¿de qué se va a dar cuenta? De que Dios está con esa persona, de que Dios puede ayudarlo. Entonces ya no hay barreras. ¿Hay alguna manera de separar la iglesia o la pertenencia o la asistencia a una iglesia para el arrepentimiento? Porque existen también las personas que dicen, bueno, mira, todas las iglesias mienten, malentienden lo que dice la Biblia. Por lo tanto, yo puedo encontrar a Dios a mi manera, a mi forma. Yo puedo estudiar la Biblia por mi cuenta y tener este arrepentimiento que están hablando ahorita en este programa. ¿Hay alguna manera de verlo así? ¿O es necesario pertenecer a algún cuerpo o a algún grupo de personas que guardan cierto tipo de doctrinas? Hoy en día se ve que estamos ya viviendo los últimos días, como dice bien el estado laodicense, que es la última iglesia. ¿Cuán importante es este reavivamiento en estos tiempos, en este, se podría decir, el último tiempo? Porque la gente en la casa piensa y dice, no, pero queda mucho tiempo todavía. Así es que no es necesario tan urgente un reavivamiento. O sea, yo lo quiero lograr a través de la conversión, pero la conversión en mí todavía no está. Entonces, la importancia de este reavivamiento en los últimos tiempos, ¿cómo lo podríamos ver? Hubo una ocasión en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en que parecía que ya nadie seguía a Dios. Y se levantó un profeta, ustedes lo conocen, Elías. Y él reunió a 450 profetas de una diosa y 400 profetas más de otro dios, ambos paganos. Y hicieron un altar para ese dios y Elías hizo un altar para su Dios, para Jehová. Y él hizo una pregunta y un llamado. Y él dijo en el versículo 21 de Primera de Reyes 18, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso es trágico. ¿Por qué es importante este reavivamiento que involucra una decisión? O estás con el Señor o no lo estás. Aquí encontramos muchas cosas. Primero, en la Biblia o a la luz de la Escritura encontramos solamente dos clases de pueblos. El pueblo que sirve y ama a Dios y el pueblo que no lo sirve. Ahí vamos a una cuestión personal primero. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Es una situación no colectiva. No esperemos que todos estén en un proceso de reavivamiento para decir, oye, ya está empezando esto, voy a ponerme las pilas. No, es un asunto personal. O estás o no estás. ¿Es constante o sucede una sola vez? Cuando sucede, yo considero que en el camino puedes tener una caída, puedes tener una pequeña falla, pero si te tiras al suelo por eso, se acabó todo. No sirvió de nada todo lo que hiciste antes. Creo que constantemente necesitamos humillarnos ante Dios, orar, confesar nuestros pecados y arrepentirnos para que ese arrepentimiento esté en nuestra vida y se dé la tan ansiada reforma. ¿Cuál es el verdadero papel de la fe, la gracia y el arrepentimiento en este reavivamiento? Si no hay arrepentimiento, no hay verdadero reavivamiento. Podemos entrar en éxtasis. No, sí, que yo ahora, a partir de ahora, yo quiero servir a Dios a mi manera. No, recuerden que está basado en ¿qué? En la palabra de Dios. Para obtener este reavivamiento, ¿yo tengo que hacer algo? O sea, ¿yo puedo proporcionarme este reavivamiento o lo tengo por fe? O solo creyendo que tengo el reavivamiento ya lo tengo.
Interesante. Ya estamos entrando a la reforma. Estamos entrando a la reforma. El reavivamiento solamente sucede cuando el Espíritu de Dios entra en mi vida. No puede haber otra forma. Si nace de mí, es un falso reavivamiento o es una emoción que pueda sentir en algún momento. Pero no hay reavivamiento en base a emociones. Tiene que ser en base a la palabra de Dios. En ese sentido no parte de mí. Dios me confronta con su palabra. Por eso hay que ir a la iglesia, hay que estudiar la palabra, hay que tener nuestro culto personal para confrontarme con la palabra de Dios. ¿Es suficiente hablar de reavivamiento y reforma si solamente me ubico en el, ok, ahora lo voy a hacer? ¿Es suficiente con los buenos ánimos o hay algo que hay que añadir para poder entrar dentro de lo que es el reavivamiento y reforma? Yo creo que las emociones, los sentimientos son parte del proceso, porque todos ustedes, y que yo no conozco ningún ser humano que no tenga emociones, todos tenemos emociones, pero no estamos nuestra reforma y el reavivamiento no está basada en mi emoción, está basada en el comprender la palabra de Dios, en entender mi condición de la odisea, hacerme un autoexamen. No hay que ser autosuficientes. Hay que dejar que el Espíritu de Dios me utilice, me transforme. Y ahí estamos experimentando el reavivamiento. Como resultado viene la reforma, que ya es el cambio de hábitos. El reavivamiento es... ¿Ustedes han ido a una fogata alguna vez? Claro. Y le han echado un poco de paja, esa que se quema rápido. ¿Qué pasa con el fuego? Se reaviva. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que reavivarnos. Ahora, la reforma es la otra parte. Hay que seguir manteniendo la leña, porque si la sacamos y la hojarasca la dejamos, es lo que hace que... Por un ratito, ¿no? Sí. Claro, por un ratito, no. Eso tiene que llevarnos a la reforma. Listo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue el licenciado Álvaro Rodríguez, docente en la Universidad Perón de Unión en la Facultad de Teología. Gracias por estos momentos. Tenemos que irnos a un corte, yéndonos bien en claro ahora, entendiendo lo que es el reavivamiento. Vamos a volver para conversar sobre lo que es la reforma, la otra parte que complementa el tema de este programa. No se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso en Controversia. Estamos tratando el tema del reavivamiento y reforma. Queremos hacerles recordar a ustedes que si tienen información, preguntas, dudas o algo más que añadir al tema, pueden hacerlo llegar a nuestra mesa de reparto, en la conducción, en la producción, a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Chicos, ya hemos hablado de lo que es el reavivamiento, pero falta hablar de la parte práctica que vendría a ser la reforma. ¿Existe la necesidad de una reforma en el mundo cristiano hoy? Bueno, chicos, creo que ya nos quedó bien claro que sin reavivamiento no hay reforma. Claro, el especialista mencionó que de nada vale tener el fuego y prenderlo por un ratito si es que no lo mantenemos prendido. Y la reforma no puede lograrse sin reavivamiento previo. ¿Esta reforma no va a llevar a hacer cambios? Pero ¿reforma de qué? ¿Reforma en qué sentido? Ahí está Porque reformar, podemos hablar bastante de lo que es reforma, ¿verdad? ¿Será en nuestros principios? ¿En qué sentido? Nuestra doctrina. A ver, si hablamos de principios y hablamos de doctrinas, los principios y las doctrinas que nosotros profesamos están basados en la Biblia. ¿Será que esos principios, esas doctrinas, hay que reformarlas? ¿O en realidad qué se necesita de entender cuando hablamos de reforma? ¿Qué es reforma? También sería ser, ¿no? ¿Qué es la primera cosa que nos viene a la mente cuando pensamos en reforma? Cambiar algo. Eso, modificar algo de lo que antes fue y volverlo a reescribir y darle firme para adelante. Una de las cosas que dijo el especialista también es hacer un autoanálisis para ahí empezar de nuevo. Ahora, la reforma tiene que ver de repente con acciones, tiene que ver con aptitudes, tiene que ver con estudio, ¿con qué tiene que ver? ¿Será la puesta en práctica de lo que aprendimos en el reavivamiento que tuvimos? O como que una demostración quizá que el reavivamiento que tuvimos era verdadero y se mantiene permanentemente, ¿no? Y que la ¿Era reforma, algo que nosotros podemos alcanzar simplemente con lo que hacemos? Y que la reforma nos hace llevar a las obras, nos hace cumplir lo que la Biblia dice, que podemos llegar a tener la gracia por la fe y las obras. A veces hemos escuchado de repente en algún sermón, algún tema por ahí en la iglesia, alguien que sale y dice, muy bien, es hora de la reforma, hermano, vamos a cambiar, vamos a
a poner el mundo de cabeza, vamos a llevarles a Cristo. Y de repente vienen con ideas que parecen un poco raras. ¿Quién define qué es reforma? ¿El predicador? ¿El pastor? ¿Alguna organización? ¿Lo dice la Biblia? ¿Qué piensa la hermandad referente a esta parte? ¿Qué piensa? Bueno, el especialista creo que dejó un poquito en claro que nosotros tenemos que basar nuestros principios no en lo que la gente diga Lo o que con creemos. lo que pensamos, sino en el libro maravilloso que es la palabra de Dios. Muchos al no entender eso pueden llegar hasta entrar en el legalismo. Claro, en Sí, ser porque una muchas cáscara. personas dicen, también. si hablamos de reforma, bueno, entonces la Biblia dice, ya tengo que dejar de comer carne. Hablemos un poquito de legalismo. ¿Cuál es el problema de llegar al legalismo? Confundimos reforma y legalismo muchas veces. Sí, es por ejemplo justo eso, como mencionó Jairo, ¿no? Solo, por ejemplo, ver el asunto de un lado exterior, como una Superficial. cáscara superficial, que la Exacto. reforma solo es comer bien, de una forma Tienes- correcta, que ¿Cómo te solamente vistes? es, claro, solamente es estar bien vestido o solamente es lo exterior. Agregando a lo que dice Rubén también, el peligro de esta legalización puede ser que cree confusión en las personas. No que existe un Dios de amor, entonces, ¿por qué me piden estas cosas? Y también espantás a las personas cuando quieren ir a la iglesia, las espantás porque le decís no así o la mirás feo, entonces como que se asustan, ¿no? ¿Quiénes son los que necesitan reforma? ¿Los que están fuera del cuerpo de Cristo o los que están dentro del cuerpo de Cristo? Porque muchas veces se encuentra con la realidad de que estás en la iglesia y viene alguien nuevo, alguien con curiosidad, alguien que quiere saber un poco más y inmediatamente se le empieza a decir ta, y se lo espanta. Justo con eso, me acuerdo un caso de que vino una hermana nueva a la iglesia y vino con su polito de tiritas y la hermana la agarró y le dijo, ¿sabes qué? No puedes entrar así a la iglesia, así que si no conoces, bueno, pierdes tu oportunidad al entrar, pero si no, te cambias y entras, pero si no, no entras. Entonces tendrá, en este aspecto, ¿la reforma lo necesitan los que están años en la iglesia, los nuevos, los que recién se bautizan o los que recién entran en la iglesia por algún otro mecanismo? ¿Será que habrá que tener cuidado con el perfeccionismo? Muchas veces empujar a tratar de hacer las cosas demasiado bien y hacer las cosas en nombre de Dios cuando en realidad eso provoca malestar. ¿Será eso reforma? Porque si nos damos cuenta de manera en la realidad, en la manera práctica, en la vida que se tiene dentro de la iglesia, con los hermanos, con los amigos, etcétera, etcétera, y hablamos de reforma, hablamos de cambiar, muchas veces somos los que queremos motivar al cambio de allá, pero ¿quién es el que necesita la reforma? Como mencionaba Manuel. ¿Qué piensa la gente de ella? Cuando conversamos sobre este tema, ¿qué hemos escuchado? ¿Qué dicen ellos? ¿Quiénes necesitan la reforma? A veces nosotros podemos pecar o equivocarnos en la presunción, en decir que como nosotros ya sabemos que podemos vestirnos bien y que para la iglesia, por ejemplo, sabemos, o bueno, lo hacemos porque queremos hacerlo, una buena intención. La otra persona que no sabe, nosotros tenemos presunción, decimos, bueno, yo sé, tú no sabes, por no saber, ¿sabes qué? Fuiste y lo descartas a la persona. Y existe esa tendencia a decir, ¿quién se va a salvar? Y a veces agarramos la Biblia y pensamos, esta persona hizo tal, no se salva. Es que me he recordado en la Biblia justamente cuando Jesús pone el contraste en el del publicano y el fariseo, ¿no? Que el publicano supuestamente lo sabía todo, pero el fariseo, pero el publicano, pobrecito, no decía, no, yo soy un pecador, y Jesús dice, ¿a quién escuchó? Al publicano. ¿Por qué? Porque se estaba siendo sincero y confesando todo. ¿Será que para acceder a la reforma yo tengo que llegar a tal situación, a corromper? Me explico mejor. Normalmente se habla que el reavivamiento y la reforma es algo que la iglesia en realidad necesita. Pero cuando lo vemos en la práctica, alguien que va a la iglesia regularmente, ¿no? Cumple las cosas que la iglesia muchas veces predica. Cuida su alimentación, cuida su estado físico, viene a la iglesia regularmente, ya lo mencionamos, da sus diezmos, en fin, realiza de repente inclusive programas para niños, programas para jóvenes, pero en realidad va a la iglesia cada vez que tiene un problema, o va a las actividades de la iglesia cuando en su casa no hay nadie, o cuando se siente solo. ¿Este tipo de personas necesita una reforma? También ¿Necesita algún reavivamiento? ¿Será que la reforma es algo que se puede alcanzar o se puede alcanzar una reforma completamente total? Al reformarse tú tienes que seguir una línea, un camino, una recta, porque si no sigues un camino y andas así, entre curvas y curvas, ¿qué reforma estás siguiendo? Porque
si bien es cierto, los sistemas hoy en día se rigen por reformas, es que hay que seguir un alineamiento para poder lograr la reforma. ¿Y qué hay cuando yo llego a la reforma? Ok, me reformo, ¿qué hago? ¿Me voy de la iglesia? ¿Terminó el proceso ahí o es un proceso? O tienes que formar tu grupito con reformados nomás. Entonces, todos los reformados nos vamos a juntar y vamos a abrir otra iglesia. ¿Es así? ¿Qué mencionará la Biblia referente a esta parte? Ahora, también tenemos que cuidar un asunto. Cuando hablamos de reforma, ¿qué sucede? ¿Cuál es el peligro si nuestra reforma no estuviera basada en la Biblia? ¿Se imaginan qué pasaría? Uno de los peligros podría ser que aquellos que ven a la reforma desde afuera puedan calificar y juzgar a ese sistema como un método de manipulación, ¿no? ¿Cómo así, manipulación? ¿Cómo manipulación? Hay gente que piensa que justamente estas cuestiones de legalización son una manera de manipular la mente para el beneficio de un grupo en específico. ¿Por qué será que hay personas también, viéndolo por el otro lado, que se avergüenzan de las creencias que tienen? Al menos cuando yo era pequeño, ¿verdad? Y pasaba por una edad de repente un poco difícil y tenía que ir a la iglesia. Yo recuerdo, y lo voy a decir, algo avergonzado, claro, pero lo tengo que decir, ¿no? Para que podamos entrar al tema. Me sacaba la corbata, me sacaba el saco, escondía la Biblia todo en una bolsa y lo ponía en una mochila. Porque sabía que iba a pasar frente a la escuela donde yo practicaba algún deporte. Y sabía que ese sábado había entrenamiento, por decirlo así. Entonces, para que no me digan nada, yo pasaba, ¿no? Y si veía a uno de mis amigos, decía, oye, ¿a dónde vas? No, ¿qué tengo que hacer? ¿Y por qué estás con camisa? Es que se me acabó la ropa limpia, o es el cumpleaños de una tía, qué sé yo. Y me costaba ponerme y decir, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios y quiero hacer lo que Dios me ha pedido y por lo tanto yo el día sábado tengo actividades especiales para el día sábado. Bueno, al contrario, también hay jóvenes que dicen, yo voy a asistir a la iglesia o yo voy a entregarme a Cristo o yo realmente voy a creer hasta el día en que la iglesia realmente haga cosas nuevas, cambie totalmente todo ese extremismo que tiene, todo ese legalismo que posee. Y si sentimos que somos reformados y creemos que somos perfectos, ¿hacia dónde nos puede llevar esa creencia de perfección? ¿Y qué hay de las personas que se arrepienten, dicen vivir un revivamiento y que viven una reforma y caen y después dicen, bueno, otra vez necesito reformarme, y cada vez, ¿no? Que se hace como un ciclo, ¿no? Parece que ve un tope de tantas reformas que tú quieras hacer. O quizás solo es una vez en toda tu vida. ¿Quién otorga la reforma? Yo la otorgo, yo la decido, la iglesia me la da, en la iglesia la aprendo. ¿De dónde viene? Entonces, si yo provoco la reforma, me explico mejor. Si digamos, no, ahorita nos ponemos de acuerdo. Muy bien, chicos, nos ponemos de acuerdo, vamos a organizar una reforma. A ver, ¿qué no nos gusta de la iglesia? Esto, listo, vamos a reformar. Y nos ponemos y nos levantamos en la iglesia. Entonces, ¿dónde queda el papel de Jesús? El papel de la gracia, el papel del Espíritu Santo. ¿Será posible que se puede realizar una reforma en esa manera? A veces, como tú dijiste, eso es prácticamente empezar desde el final, ¿no? Pensar que primero tenemos que reformar para después revivar. Si no, otros dicen, bueno, ¿por qué tengo que reformar o hacer otras cosas si Dios me ama así como soy, me acepta tal cual soy? Ahora, ¿será posible simplemente quedarse en reavivamiento? No. Van de la mano. ¿No? A eso voy. Es posible quedarse solamente con reavivamiento porque ¿qué tal si simplemente decido, estudio, pero no cambio? ¿Es válida mi cambio? ¿O qué tal si simplemente me preocupo en las cosas que veo mal en la iglesia o que veo mal en otras personas, pero en realidad no tengo motivación para leer la Biblia, para venir a la iglesia y me he mecanizado los sábados de mañana, me he mecanizado los viernes de noche, los miércoles de noche o como excusa en las mañanas, pues a las justas oro para comer y a veces ni me acuerdo, pero bien que el día que voy a la iglesia me encuentro con otras personas, esto sí, reavivamiento, reforma, pero en realidad estoy más perdido que Adán el día de la madre a veces en este tema. Teoría sin práctica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para entender de manera práctica? Yo como joven que estoy cursando un grado superior, que estoy estudiando, estoy forjando mi futuro, ¿cómo puedo entender el tema de reavivamiento, reforma? Con estas respuestas vamos a volver después del corte. Esto es Controversia, estamos tratando el tema de reavivamiento y reforma. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso en Controversia, el último bloque de la temporada. Posiblemente el más importante también. Tenemos con nosotros a nuestro especialista, él es el licenciado Carlos Chumbes, integrante del Departamento de Teología Aplicada y docente en la Facultad de Teología en la Universidad Perú Unión. Bienvenido al programa.
Es un privilegio estar en este programa Controversia y listo para compartir estos momentos importantes del estudio de la palabra de Dios. Muy bien, empezamos hablando de la necesidad de una reforma. Muchas iglesias hablan y promueven el reavivamiento y es posible que sea un concepto más fácil de entender, pero cuando hablamos de reforma, ¿qué es la reforma? ¿Cuál es la necesidad de una reforma dentro de la iglesia? Efectivamente, si hablamos a nivel de cristianismo, es evidente, muy notable, de que nos hemos alejado, muchos, hablo de cristianismo en general, de los principios que Cristo enseñó para que la iglesia o los creyentes practiquemos. La evidencia de eso es que cada vez las personas practican menos una vida devocional, practican menos los principios en su vida práctica y las personas se han alejado del cristianismo. Entonces hay mucho egocentrismo, hay un alejamiento de la práctica pragmática de las verdades bíblicas, ¿no? De los mandamientos, por ejemplo. Está hablando sobre justo lo que quiero preguntar sobre el egocentrismo. ¿Cuánto influiría ser demasiado o creerme ser reformista? ¿Qué consecuencias daría eso? Ya. Cuando hablamos de egocentrismo es cuando nosotros pensamos que las cosas deben girar alrededor nuestro. Las personas deben pensar como yo pienso o yo soy el referente. Pero el cristianismo nos enseña que el referente es Dios. Él es el que nos enseña qué debemos pensar, qué debemos creer, cómo debemos vivir como el autor de la vida. Ahora, es allí a donde empuja la reforma. Ya estamos viendo que cuando las personas nos alejamos de los principios divinos es cuando nuestra vida se complica, ¿no? Y tenemos mayores problemas que los que suponemos resolver. ¿Cómo nosotros podríamos entender las veces o si es una vez en la vida lo que pasa esta reforma o varias veces? Porque hay personas que como que se desaniman, se desaniman. Ya. La reforma, imaginemos por un momento lo siguiente, tenemos una ruta, ¿verdad? Y entonces lo ideal es seguir esa ruta, la ruta está indicada por Dios. La reforma obedece a que cuando el ser humano se aleja de esa ruta, tiene que volver al camino para cumplir un propósito. Dios nos llama a la reforma para cumplir un propósito dentro del cronograma divino, profético, que indica qué debemos hacer. Entonces la reforma apunta a eso, que los creyentes, tanto individual como corporativamente, tienen que volver a esa senda para cumplir con la misión. Como creyentes, sabemos que tiene que haber una reforma. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la iglesia que nos da esa verdadera reforma? ¿Cómo podemos saber cuál es la iglesia que nos da la verdadera reforma? Bien, es fácil. Primero tenemos que ir a la palabra de Dios. El modelo para ello lo tenemos en Hechos capítulo 2, hablando de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nos presenta la Biblia, que es una iglesia que cree en la doctrina de Cristo, que manifiesta amor, un amor pragmático, donde la gente se quiere, se estima, se aprecia, se busca la unidad, el propósito de servir, de beneficiar a la comunidad y beneficiar a los que lo rodean. Entonces ahí tenemos una forma de ubicar la reforma que Dios quiere para su pueblo. ¿Cuál es el peligro de ver la reforma de manera alejada, de verla como una realidad que a mí no me corresponde? Yo voy a la iglesia regularmente, doy mis diezmos, ayudo a la gente, soy buen padre, soy buen esposo, soy buen estudiante, soy buena ama de casa, etcétera, etcétera. Si todos me ven, yo en realidad soy bueno, no tengo algo que me tache, lo hago todo porque yo sé que tengo que hacerlo. ¿Necesito yo una reforma? Bien, gracias por la pregunta. La respuesta sería: nosotros tenemos que tener un referente. El referente está en las Sagradas Escrituras. Y me hace recordar, por ejemplo, el joven rico, ¿no? Que tenía esa condición. El joven rico guardaba los mandamientos, por ejemplo. La Biblia dice en Mateo 19 que Jesús lo felicitó por ello. Pero había una cosa que le faltaba: era egoísta, no sabía compartir, no sabía colaborar. Pensaba en hacer las cosas, aún religiosas, para su propia satisfacción, sin el interés de ayudar generosamente a los que lo necesitaban. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? La religión no nos sirve para salvarnos. No somos religiosos para salvarnos. Nosotros somos llamados por la gracia de Cristo para ser salvos y vivir conforme a su propósito. Muchas veces nos vemos enfrascados de repente como iglesia en llevar a cabo esta reforma y decir, ¿sabes qué? Realmente para que la reforma se cumpla debemos seguir al pie de la letra lo que la Biblia dice,
pero muchas veces se compara, ¿no? Y dice el hermano tanto, él sí, él se nota que la reforma lo lleva al pie de la letra porque él es así, él es bueno, él hace esto, otro, y yo como cristiano realmente me cuesta seguir. Podríamos definirlo dentro de eso, estar tibio, frío, caliente. El hermano podría decir, a ver, ¿en cuál de estos estoy? Si la iglesia dice que es tibia, y el hermano se ve que él sí tiene esa comunión con Dios, ¿él sigue la reforma o no? Muchas veces se pregona, especialmente en las iglesias hoy en día, el hecho de alimentación, la alimentación saludable, el concepto de vestimenta, el concepto de los gustos en música, actividades de recreación, y existe de repente un concepto equivocado de la reforma de manera práctica. Y hay otros que piensan de que esto simplemente es un concepto más, es un ideal, una utopía. Realmente la reforma se va a desarrollar, realmente es alcanzable, hay algo para hacer para poder lograr alcanzar la reforma. Y por otra parte hay aquellos que toman tan a pecho que se transforma en un legalismo en vez de una reforma. Otra cosa más. Sí, ¿cómo para no? finalizar ¿Cómo con no? las preguntas. Me alegran las preguntas. Ya bueno, Y está bueno. ¿Cómo sabemos si hemos sido reformados? Bien, miren, en primer lugar, ya dijimos que el referente de la reforma es el Señor. Nos muestra la palabra de Dios. Ahora, la reforma de la cual estamos hablando y a la que debemos apuntar, obedece a los propósitos de Dios. La Biblia nos habla de un cronograma de actividades divinos sobre la historia de la humanidad. Como cristianos, nosotros anhelamos el regreso de Cristo Jesús. Esa es la máxima esperanza que tenemos. Entonces, la iglesia va hacia ese encuentro. Pero antes de llegar hacia ese encuentro, se tiene que cumplir lo que dice Mateo 24:14, de predicar el evangelio en todo el mundo. Pero la predicación no solamente tiene que ser de palabras, sino de vivencia, ¿no? Gandhi dijo, por ejemplo, dadme al Cristo, pero no a los cristianos, ¿no? Entonces, él estaba muy enamorado, por así decir, de Jesucristo, pero no de la práctica de los cristianos. Entonces, la reforma obedece a que los cristianos vuelvan a los caminos del Señor. Se cumpla la predicación, lo que nosotros conocemos con el nombre de fuerte pregón, ¿no? Donde se pueda llamar la atención de la gente hacia el Señor y hacia sus caminos, como sucedió con la iglesia primitiva, ¿no? Si lo colocamos de la forma como estoy más o menos entendiendo, como de repente lo estamos presentando, ¿no es la reforma acaso es presentar la salvación mediante las obras? O sea, está bien, Dios me pide una reforma, entonces voy a predicar, voy a hacer mi culto, voy a hacer tal cosa, voy a esforzarme más en esto, porque sin reforma no me salvo. No estaré diciendo, si no hago las cosas que Él me pide, entonces no me salvo. ¿Dónde queda el papel de la fe, la gracia, la salvación que otorga Dios? Excelente pregunta. En Efesios 2:8-10, Pablo dice que la salvación es por la gracia, ¿no es cierto? Y eso es por la fe, es un don de Dios la salvación. Y en el versículo 10, él dice que Dios no nos ha salvado para vivir como nosotros queremos, sino nos ha salvado para buenas obras. Entonces las obras vienen a ser el resultado de la salvación. Nadie piense que al hacer buenas obras se va a salvar, es al revés. Las buenas obras son el resultado de esa salvación. El que dice seguir a Jesús tiene que andar como Él anduvo, dice Juan. Entonces, por ahí tenemos que entender que cuando nosotros vamos a reformarnos es justamente para cumplir el rol que nos compete hacer para el tiempo final, ¿no? Cuando la iglesia tiene que predicar el evangelio. Hoy, por ejemplo, vemos que el evangelio es una filosofía más para el mundo. En este mundo postmoderno, el cristianismo ha dejado de ser punto de referencia. Simplemente es una idea más, un pensamiento más. Entonces, el hombre postmoderno todo lo compara con lo que siente, con lo que le gusta, más con lo que Dios dice como dueño de la salvación. ¿Dónde queda el papel de las actividades en todo caso? ¿Qué sucede si yo estoy viendo de repente este programa en este momento y digo, bueno, es cierto, yo necesito un reavivamiento y necesito una reforma, y voy a mi iglesia y me doy cuenta a mi criterio que en realidad la iglesia a la que estoy asistiendo pues falta la Biblia, o de repente es un poco
de repente no mucho falta la Biblia, pongámoslo de repente dentro del contexto de un grupo de la iglesia que va de acuerdo a lo que la Biblia enseña, pero de repente no me gusta porque el pastor siempre habla de lo mismo, no me gusta porque el anciano es un espeso, no me gusta ir porque, bueno, no por infinidades, por detallitos que presentan en la iglesia. Entonces yo digo, bueno, si este es el caso, vamos a juntarnos todos los reformados y vamos a ir a formar una iglesia. ¿Es esa la actitud correcta? Bien. La palabra de Dios enseña que Dios tiene su pueblo y la reforma no tiene que darse fuera del pueblo de Dios. La reforma tiene que darse dentro del pueblo de Dios para que el pueblo cumpla ese propósito. La Biblia dice que la iglesia, Dios usa varias figuras. Uno dice es mi tesoro, en otra dice que es la niña de sus ojos, ¿no? Y entonces habla de que esa iglesia doctrinalmente tiene la verdad, pero se ha enfriado en la praxis. Y entonces lo que hay que buscar es una reforma dentro de la iglesia. Si no, no se llamaría reforma, se llamaría, si yo quiero formar un nuevo grupo, entonces ya no es reforma, eso es disidencia, ¿no? Es apartarse. Cuando digo dentro de la iglesia, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Es el pastor el que lo tiene que empezar? ¿Es el obispo? ¿Es el anciano? ¿Es el encargado? ¿El director de jóvenes? ¿Quién se encarga de todo eso? Bueno, la respuesta es de todos. Primero yo tengo que pensar en mi parte. La pregunta esencial sería, ¿yo quiero ser salvo o no quiero ser salvo? Le pregunto a ustedes, ¿quieren ser salvos? Sí. La respuesta es sí, ¿verdad? Bien, pero uno se mira a sí mismo y se da cuenta que le falta varias cosas. Uno se da cuenta de que tiene fallas. Puede tener buena voluntad, pero fracasamos permanentemente. Entonces eso hace falta que uno tenga una mayor dependencia de Dios, para con Dios. Y uno ajuste su vida a los propósitos divinos, ¿no? Independientemente de lo que yo siento. Y aquí hay un problema que todos tenemos. En el tiempo en que vivimos, mucha gente ha hecho de sus sentimientos la razón de sus actividades. Es al revés, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios tiene que ser primero para que mis sentimientos se ajusten a eso. Es cierto que la decisión empieza con uno, ¿verdad? Exacto. Pero ¿qué papel juega entonces Jesús y el Espíritu Santo dentro de este reavivamiento y la reforma? La Biblia nos enseña que el Señor Jesús es el autor de la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es como él mismo dice, el camino. Entonces yo para andar por ese camino tengo que tener la decisión de andar por ahí. Tengo que ajustarme a sus propósitos. Él es la vida, tengo que seguirlo como tal, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo es la promesa hermosa que tenemos en las Sagradas Escrituras de que el Espíritu Santo es el que me ayuda a entender la verdad, me hace recordar la verdad, me hace crecer en una fe pragmática, obediencia. Entonces, son los gestores, digamos, la divinidad son los gestores de esa reforma que debe haber en mi vida y en la vida de mi familia. En el contexto que estamos, y siempre menciono esta parte, Sí, el contexto, porque es la realidad, y la mayoría de personas que están viendo nuestro programa somos jóvenes, somos chicos que estamos planeando un futuro, Y saludo para ellos. estamos forjando lo que queremos hacer cuando lleguemos a formar una familia, cuando lleguemos a obtener un trabajo o a poner un negocio, y esa es nuestra vida, ese es nuestro foco de vida. Así es. En esta realidad en la cual nos encontramos, entendiendo también que nos encontramos en el desenlace de la historia de la humanidad antes del regreso de Cristo, es necesaria, es urgente que el tema del revivimiento y la reforma se haga verdad, o todavía podemos esperar un poco más para que suceda. Miren, las Sagradas Escrituras son muy claras cuando leemos Mateo 24. Jesús empezó a señalar una lista de señales que hablan del fin del tiempo, próximos a su segunda venida. Y entonces habla de guerras, rumores de guerras, pestilencias, violencia, maldad. En la naturaleza también se ve una cantidad de señales cumpliéndose. Entonces, nosotros somos conscientes definitivamente de que el mundo va de mal en peor. Y que esto tiene que desembocar necesariamente en un acto divino. Históricamente se sabe que cada vez que la humanidad está en crisis, le toca intervenir a Dios protagónicamente. Y eso pasó en el diluvio, ¿no es cierto? Eso pasó también con la Torre de Babel. Dios interviene siempre. Y ahora está señalado que Él va a intervenir para solucionar los problemas humanos, no para empeorarlos. Eso es lo bueno, ¿no? Y entonces,
Es necesario que nosotros, conocedores del tiempo, sepamos precisamente qué nos corresponde hacer para que esa reforma que Dios nos propone sea parte de nuestra vida y estar en condiciones de cumplir la misión encargada, que es predicar el Evangelio, y de estar también, por la gracia de Dios, en condiciones de entrar a la gloria como Dios nos ha ofrecido. Cuando lo vemos de manera práctica, de repente yo no soy buen predicador, me da vergüenza hablar, no puedo cantar, no tengo suficiente conocimiento bíblico para hacer las cosas que de repente la Biblia me da como premisa para estos tiempos. De manera práctica, y cerrando un poco el tema ya a manera de conclusiones, ¿cómo puede un joven, ¿verdad? Un joven como nosotros, o un padre de familia, o de repente un niño que está viendo el programa, hacer realidad el reavivamiento y reforma en su vida cristiana? Linda pregunta, Khaled, linda pregunta. La vida de cada uno de nosotros es un desenvolvimiento, debemos verlo así, como un desenvolvimiento de la voluntad de Dios. Y nosotros vamos a ser juzgados por Dios, o Dios nos va a exigir aquello que nos ha ido dando. No todos tenemos una misma cantidad de luz. Lo bueno es practicar lo poco que sabemos, ¿no? La escritora cristiana, Elena G. de White, ella dice que Dios nos va a pedir que pongamos en práctica la luz que tenemos. Y a medida que practicamos eso, se nos va a aumentar más luz. Entonces, sea en la edad que estemos, conforme al conocimiento que tengamos, lo poco o lo mucho que sepamos, hay que irlo aplicando. Y entonces eso nos permite crecer. Ahora, esto permite que nosotros podamos citar al apóstol Pablo, para que él nos ayude a entender plenamente. Por favor, Joanita, en Romanos 13, el capítulo 11 al 14, esta declaración es muy oportuna. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje nos sitúa en el tiempo. Quiere decir que Dios tiene un cronograma. Y de acuerdo al apóstol Pablo, el tiempo ya avanzó. Y ha avanzado justamente para encontrarnos con Cristo Jesús. Dice, nos encontramos más cerca que cuando creímos de nuestra salvación. Entonces Pablo nos propone dejar aquello que hace daño para la vida, que no nos pone en condiciones de cumplir la voluntad de Dios, ni tampoco nos pone en condiciones para entrar al reino de los cielos, que es a donde queremos llegar. Asimismo, nos desafía a andar de día, honestamente, ¿no? Y vestidos de Jesucristo. La reforma, como el reavivamiento, nos ponen en condiciones de prepararnos para el encuentro con Cristo, pero a la vez nos ponen en condiciones para cumplir nuestro papel, que es predicar el mensaje de los tres ángeles justo en este tiempo cuando Jesús está por volver. Así que busquemos el reavivamiento y la reforma de manera muy efectiva. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber contestado a las preguntas que teníamos sobre el tema de la reforma y sumándolo a reavivamiento y reforma. Estuvo con nosotros el licenciado Chumbes, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana. Bueno, hemos llegado al final no solamente de este programa, sino también de la temporada. Dios nos ha bendecido, hasta aquí nos acompañó. Queremos recordarles por última vez que todas las preguntas que ustedes tengan, sus dudas, sus comentarios, si por algún caso quieren compartir algo o quieren contactar a uno o a más de nuestros especialistas, pueden hacerlo a través del Facebook, el blog y también el Twitter. Chicos, gracias por haber estado esta temporada en Controversia. Jairo, Lady, Rubén, Joana, mi querido Manuel y Sol. Que Dios los bendiga, y ustedes en casa, que Dios los bendiga también. Queremos cerrar el programa de hoy y de esta temporada haciéndolos recordar que tenemos un estudio bíblico maravilloso. Es maravilloso, que es La Biblia Habla. Es un estudio preparado especialmente para que podamos descubrir de manera rápida y sencilla las promesas que Dios tiene para nuestra vida cotidiana.
Muchas gracias por haber estado con nosotros toda esta temporada. Que Dios los bendiga. Esto fue Controversia. Que recién conoce la iglesia tiene más ánimos, y aquellos que siempre han estado en la iglesia van perdiendo esas ganas de seguir. Ellos llevan ese concepto. Yo vi a la iglesia más llena. Ellos llevan ese voy concepto así, que dicen, estoy conociendo a la iglesia y yo sé que aquí voy a tener un revivamiento. Y llegan temprano y ven que la iglesia está vacía y como que se empiezan a decepcionar. Dicen, oye, así son ellos, la religión de ellos es. Poco a poco te puedes ir Sí, cuando hablamos de reavivamiento, ¿existirá en realidad la necesidad de un reavivamiento dentro del cuerpo de la iglesia? Porque cuando alguien está desanimado, o pasa aquí, ¿no? Cuando hemos grabado todo el día, por ejemplo, ¿no? Y estamos en el último programa, y estamos todos así, de repente viene alguien de la producción y dice, vamos muchachos, ya falta poco. Te vamos a invitar pizza hacia acá rápido. Exacto, una cosa te revivas. Y ahí esto como que te anima más, ¿no? Levantarte. ¿Será que la iglesia hoy en día necesita algo parecido? ¿Será que necesitamos una condición o un empuje para Porque si bien es volvernos? cierto, la iglesia tú ves y te dicen ya, tales van a hacer la escuela sabática o tales van a tener sermón, y siempre ves a los mismos, un grupo pequeño, reducido, y el resto de la iglesia está así como... Que muchos jóvenes no le encuentran sentido de estar siempre en lo mismo. Dicen, ¿para qué es esto? ¿De qué me sirve esto? Lo encuentran aburrido. Mis padres decían tal cosa va a pasar y sigues pasando el tiempo, pasa el tiempo y todo es igual. ¿Y será que el revivamiento se tiene que hacer en conjunto en la iglesia o cada persona y la iglesia en forma individual? Claro, ¿y cómo nos imaginamos una persona reavivada o una iglesia reavivada? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Cómo podemos detectar que alguien realmente está siendo reavivado? Tú lo ves cuando reavivan, por ejemplo, el paciente. El paciente sale después y dice, oye, qué bacán, pude sobrevivir, y empieza a hacer todo lo que nunca hizo en su vida. Y si lo aplicas en la iglesia, estás muerto y necesitas reavivamiento. Se supone que al reavivar debería ser igual que el ser humano cuando le das la oportunidad de vivir. Voy a los juegos sociales, voy a tal campamento, voy a tal actividad de jóvenes, estoy feliz, estoy animado, pero después sigue siendo... Tomemos en cuenta algo que creo que debemos discutir o que debemos conversar aquí. No, y saco el celular y me pongo a jugar, o ahora me meto a mi cuenta en el Facebook, abro mis cosas por internet mientras todo el mundo está hablando. Entonces, si no dicen, vamos a la iglesia, ¿para qué? No, si no... Y si lo puedo ver por internet. Claro. ¿Sí o no? Estoy en mi cama, miro el culto por internet, estoy cómoda en mi lugarcito. Es como si ya no valoráramos lo que antes era seguir a Cristo. Si no voy, hago chacota con mis amigos porque es lo único que le encuentro sentido ahí en la iglesia, otra cosa ya no veo. Y cuando intentas dar a conocer a tus amigos, haces todo lo contrario. Eso es peligroso. Es peligroso porque a veces cuando te conviene te muestras caliente. La iglesia bien bonito, ¿no? Pero con tus amigos que no son cristianos, quieres estar en el grupo y tienes que seguir lo que ellos hacen. Es como la temperatura del ambiente. Ahora estoy así, después me enfrío. Afuera necesito estar frío porque ¿de qué me sirve estar caliente? Con los demás? Que siempre nos damos cuenta que hacemos ese cambio brusco o que estamos en timidez, en tibieza. Si no, acordémonos cuando éramos niñitos, ¿se acuerdan cuando nuestra mamá nos vestía así bien lindos con nuestro terno, nosotros con nuestro vestido? Y ahora cómo es que nosotros vamos a la iglesia, de repente escondemos de repente la Biblia. No solamente en el caso de los que tuvieron la opción de ser cristianos o de nacer en un hogar cristiano, cuando vemos a la gente en la iglesia, toda la gente está gozosa, alegre, lista para hacer, vamos a hacer esto, hermanos, y vamos todos, o en realidad lo que encontramos dentro de las puertas de ese lugar santo que vendría a ser el templo es otra realidad. Están todos cómodos sentados en las sillas y esperan que las personas más de edad actúen y trabajen en tu lugar. Claro, y en su mayoría lo que encontramos en ese lugar santo solo son sillas, y a veces vacías. O si hay gente, nadie sabe lo que hace, o están ahí sentados esperando que alguien dirija. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van a una iglesia en la mañana y la iglesia está llena. La tarde. Y vas a la tarde. No está mañana y eso, al principio está vacía, como que un poquito van llegando de uno a uno y después se va en la tarde y ya, ¿qué pasó? Pero también se ve como que la gente nueva. Hola, bienvenidos a Controversia. Tenemos un tema muy interesante preparado para
nuestro programa de hoy. Hoy el último programa de esta temporada. Tenemos un tema importantísimo, el reavivamiento y la reforma. No se vayan, que aquí inicia controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar nuestro programa. Hay mucho que decir respecto al tema de reavivamiento y reforma. Si ustedes en casa tienen algo que compartir, alguna duda, alguna pregunta o algo que no quede claro en este programa, recuerden que siempre pueden contactarnos, no solamente a nosotros, sino también a nuestros especialistas, a nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Empecemos hablando un poquito de esa palabra, reavivamiento. ¿Qué es reavivar? ¿Qué se entiende por reavivar? Cuando yo estoy así como que desanimado, así frío, aburrido, no quiero hacer esto, entonces alguien como que hay algo, un incentivo o alguien que viene y me anima, ¿no? Reavivar también se ve en los accidentes, de repente un choque automovilístico y la persona está al borde de la muerte, llegan los médicos y dicen no, hay que hacerle reavivamiento. O también hay un fuego que está encendido, pero en un momento ya como que se quiere apagar. ¿Qué haces? ¿No? Tienes que reavivar ese fuego, tienes que como que hacer algo para que vuelva a chispa y a tener chispa y a tener más. Si vemos el reavivamiento como tal, traer a la vida, volver a ponerlo en apogeo, en goce, en la expresión máxima de en lo que está. Cuando hablamos en nuestro contexto actual, hoy, de acuerdo a la Biblia, nos encontramos en un estado laodicense. ¿Qué es el estado laodicense? ¿Cómo podemos entender esto con el mensaje de reavivamiento? Bueno, en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos esa palabra laodicea, ¿no? Que es una iglesia que más que nada tiene que representar a un periodo de la iglesia que tiene que ver con los últimos días. Y la característica de esta iglesia es que esa iglesia pretende ser rica, esa iglesia pretende tenerlo todo, pero la verdad es que son tibios, ¿no? Son tibios, no son ni calientes ni son ni fríos. Entonces esa tibieza a veces no es algo bueno, ¿no? No se dan cuenta que están en la nada, que están desnudos, porque ven lo superficial nada más. Y no pueden ver. Exacto. ¿Será que ese estado de estar tibios es que lo hacemos que nosotros lo sabemos todo? ¿Será eso también? ¿O será que ese estado también es una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual ahora? A ver, cuando uno se ducha, pongamos un ejemplo así, ¿no? Sencillo, de repente algo arrancado, pero cuando uno se baña, ¿qué prefiere, el agua fría o el agua caliente? Tibia. A mí caliente, no sé por qué. Wendy, la verdad. No, de verdad, por caliente. eso está medio tostadito también, ¿no? Sí, Por el agua. Pero normalmente el agua tibia siempre es más cómoda. ¿Tendrá algo que ver ese estado de comodidad, que no muy frío ni muy caliente, tenga que ver con el mensaje? Explicándolo un poquito mejor. ¿Qué piensa la gente respecto a que el estado de estar tibio es malo? ¿Por qué? ¿Por qué es malo? La Biblia dice que es malo, pero si lo vemos en la práctica, como que es cómodo en realidad. Entonces, ¿a qué se refiere el mensaje bíblico cuando dice, tú no eres frío ni caliente, eres tibio? Es un estado neutral donde no hay compromiso. O sea, no hay el seguir, avanzar, el perseverar, simplemente, bueno, no me conviene, me voy. Justamente la gente entonces empieza a buscar su propia comodidad y se pierde el sentido de seguir a Dios porque ya no lo tienes en ti mismo. ¿Pero a quién no le sucede? Que ya lees la Biblia en la noche antes de acostarte y ya con eso dices, ya estoy bien, tuve un momento con Dios. O sale determinada persona a predicar y vamos a hablar de tal... Ya me la sé, ya me la sé. Y salgo al patio atrás. O te sentás y en vez de escuchar te pones a pensar en otra cosa. Es el hecho de qué estamos entendiendo por reavivamiento. Porque si vemos, por ejemplo, desde el punto de la psicología y vemos la homeostasis o la homeostasis, ¿verdad? Tenemos los límites, el límite del ánimo cuando estamos muy felices y un límite que cuando sobrepasamos en el estado de estar tristes se convierte en un problema. Si hablamos de que es oscilante, sube y baja, de acuerdo a las actividades del día, el cansancio, la alimentación que tengamos. Entonces, si hablamos de reavivamiento, estamos hablando de subir y quedarnos arriba todo el tiempo. ¿No será eso algo que llegue a cansar, llegue a enfermar de repente?
Porque si vemos, hay muchas iglesias que hablan de reavivamiento. Vengan, este culto te va a reavivar, te va a cambiar la manera de ver las cosas. Ven, sé feliz con nosotros, Dios te ama, que esto, que el otro. Y tú vas al culto y de verdad, tú llegas al culto y ¡wow! Y cuando tú sales estás... ¡Wow! Esto fue lo máximo. Entonces, ¿será eso reavivamiento? Claro, y en la semana, ese wow, ¿no? Como dice Caleb, ese wow. Y en la semana, ¿qué pasa después? ¿No? Vienen los problemas, vienen las dificultades. Y ese reavivamiento parece que es necesario. Supuestamente tiene que ser cada, no sé, ¿cómo será? Porque la gente es como si en realidad se tomara a la asistencia a la iglesia como una dosis de alegría, por decirlo así, claro, ¿no? Toda la semana, wow, no pasa nada. Y una dosis, necesito una dosis. Y llego a ir a inyectar entonces, un acelerador, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿será que el revivimiento nace de cada uno de nosotros? Ahora que esperamos que todos estén así animados para yo estarlo. Para que te no, y más que eso, una tendencia que tenemos que mencionar, y sin ánimos de ofender a ninguna otra denominación, es que parece que los estándares de los principios bíblicos se han tenido que bajar para que la gente pueda alcanzarlos. Me explico. Hay ciertas normas en la Biblia, principios de comportamiento, de alimentación, principios doctrinales, que cuando uno lo ve dice, wow, esto es mucho que cumplir, y muchos se le echa la culpa a la religión. Mi religión no me permite esto, mi religión no me permite aquello. Entonces, mejor me voy por una que me permita